Sean muy bienvenidos a este videocast especial llamado Identidad, preparativo para el 31 de octubre, pero también va a quedar en nuestras plataformas, especialmente en YouTube. Esta es una creación audiovisual producida por el equipo multimedia de la IEP Santa Julia. También agradecemos al equipo de acá de la Escuela de Periodismo PUCB que nos ha prestado sus instalaciones para poder grabar y para poder llegar a ustedes. Y hoy en el capítulo 3 y final nos acercamos a hablar un poco de algo que marca totalmente la diferencia con otros países, que es lo musical. Cómo la música fue transformando y dejando un legado de lo que es la iglesia chilena tradicional. Para eso estamos con un especialista, con un músico de carrera de la iglesia, un músico de familia, de tradición, el hermano Carlos Díaz, que nos va a acompañar, quizá usted lo conoce por el matinal o por estar en la iglesia, y él, un especialista en la música cristiana, nos va a acompañar el día de hoy. ¿Cómo estás, Carlos? Buen día, Arturo. Bueno, saludar a todos también los que nos pueden ver. Un abrazo, un saludo fraterno desde acá. Contento de estar compartiendo contigo hoy día, Arturo. Y bueno, agradecerle también a la universidad, a los chicos que nos están ayudando. Y conversar también esto que es interesante, que es la música cristiana, sobre todo con la identidad nacional. Sí. Cuando hacía esta gráfica que está al fondo, yo puse 5 claves que yo creo que son 5 claves en instrumentos. La otra era la 3, que había, puse una guitarra. Ahí está. Una guitarra, un acordeón, un banjo que podría ser una mandolina, un pandero y un teclado. Según yo, estas son las 5 claves un poco de la música tradicional chilena. Sí. No, está muy bien los instrumentos que has colocado. Y yo creo que los más icónicos son 3. El banjo, el acordeón y la guitarra. Sí. Que marcan un poco esta tradición. ¿Se podría hablar de una música cristiana chilena? ¿Se podría hablar como un sello tradicional? Por supuesto. Creo que, bueno, yo creo que en los episodios anteriores conversaron de cómo la iglesia, bueno, de hecho la palabra iglesia viene de eclesia, que de ir hacia afuera. Uh-huh. Entonces, al compartir el evangelio a la gente, se sale con esta... con estos instrumentos, como nosotros regularmente lo hacemos, sobre todo los días domingos. Salimos con guitarras, con mandolinas, con acordeones, que son los instrumentos característicos de nuestra forma de expresar la música, la letra de las alabanzas, a través de estos instrumentos. Uh-huh. Y es bien llamativo porque podemos llamarte que hay como una melodía, hay un sonido, hay cosas que nos hacen asemejar a una iglesia cristiana que está predicando, el sonido de la guitarra, de las mandolinas, los bombos, pero ninguno de estos instrumentos son chilenos. Claro. La guitarra viene de Europa, Alemania, Italia son pioneros en la fabricación de acordeones. De hecho, la misma mandolina también se escuchan mucho en la música italiana. En Francia también o sea, no estaba hablando de algo latino, claro. O americano, mejor dicho. Pero la gente lo asocia a los chilenos. Sí, totalmente. Pero que, como decía el hermano Arturo en los episodios anteriores, esto es aporte de las clases más populares, las clases bajas, que venían de una música popular, de quizá de las cantinas, claro, de los diversos lugares donde habían fiestas, y van otorgando estos instrumentos. ¿Cómo es el inicio un poco de acercar los instrumentos a la...? Mira, es bien interesante porque, de hecho, nosotros lo sostenemos y algo que siempre debe estar. Lo principal es la exposición de la palabra dentro de los cultos cristianos. Pero esto acompañado de la música. La música forma una parte demasiado importante dentro de la liturgia cristiana. Mira, en los siglo XVIII, siglo XIX, la música era bastante precaria, se podría decir, que era más bien un arreglo vocal, ¿ya? Uh-huh. Solamente a voces se iba cantando. Después salió ya siglo XIX, el armonio, un instrumento parecido a un piano, pero que se tocaba con una sola mano, porque se necesitaba que la otra mano hiciera como aire, porque eran lengüetas que como un acordeón.
ya como un acordeón, pero era un armonio. Y eso era lo más solemne, se podría decir, que había para los cultos. Obviamente que eso se trajo a Chile ya cuando comienza, bueno, yo creo que hablaron de David Trumbull, estaba el reverendo Taylor también, que era metodista. Comienza de esta forma a gestarse la iglesia, y la bendición que tiene Valparaíso también, de que aquí David Trumbull hace una gran labor, bueno, ayudando en educación, ayudando en el tema de la sepultación de la gente, pero también en las alabanzas, en los himnos, poder traducirlo, pero siempre con este marco anglosajón, ¿ya? De ser muy solemne, cantando, con el armonio. Va pasando el tiempo y, bueno, viene esta separación, este cisma, ¿verdad? En el año 32, 33, si no me equivoco, producto de esto, de la música. Uh-huh. ¿Por qué razón? Porque como el avance de la iglesia pentecostal estaba en su apogeo, ¿verdad? Empieza a llegar a los estratos más bajos de la sociedad, y obviamente que los chilenos son fiesteros. Sí. Entonces, por supuesto, ¿cómo se toca la cueca? La cueca suena con acordeón, suena con pandero, tin, 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 y guitarra. Entonces, eso, verlo en una iglesia era un cambio, pero absoluto. Eso era sacrilegio, Arturo. Entonces, esas cosas empezaron a permear ahora en la iglesia pentecostal. Tanto así que la historia nos dice que se convierte una persona que era circense, uh-huh. ¿Ya? Él es Genaro Ríos Campos. Él trabajaba, bueno, su historia es bien especial, en el sur de Chile. Trabajaba desde los 9 años, ¿ya? Una familia muy pobre, como la mayoría del país, ya hay que decirlo, y rebuscándoselas para vivir, encuentra en el circo una fuente de ingreso. Trabajaba con su hermano, Eliseo y Rafael Ríos, ¿ya? Así comenzaba esta historia de esta familia. Llega el evangelio a ellos y se convierte. Ya, ellos, obviamente, como payasos y todo, saben tocar guitarra. Entonces, se convierten al Señor, y en la iglesia metodista pentecostal de Talcahuano, ellos comienzan a caminar. Uh-huh. Si no me equivoco, el año 28 del siglo pasado. ¿Ya? Imagínate, siglo 28. Siglo 20. Bueno, ahí comienzan a darse atisbos de que un instrumento popular se acercaba a la iglesia. A la iglesia metodista pentecostal. Aún en ese tiempo, sí. Aún en ese tiempo. ¿Ya? Entonces, esto llega a oídos del obispo Umaña, uh-huh. ¿Ya? El obispo que lideraba en Santiago, ¿ya? Ellos van hasta Santiago y se congregan con él, se radican en Santiago, y comienza a formarse poquito a poco el coro instrumental. Uh-huh. Poder acompañar alguna alabanza en la liturgia, y empieza ahí el coro ya con una identidad. En una conferencia de pastores ya se presentó de una forma oficial, y eso causó escozor. Uh-huh. Y obviamente algunos dijeron, los himnos se cantan sin instrumento, o con un órgano, o con un piano, ya, que era como lo más similar a lo que hacía el armonio, ya. Una cosa muy, muy simple. Pero traer estos instrumentos que son del pueblo, o sea, estamos trayendo el mundo a la iglesia. Y que un poco se hacía como la comparación de que estos instrumentos era como traer al mundo, o sea, totalmente. Satanizar un poco la música. Sí, totalmente. ¿Por qué? Porque la música es sacra, la música tiene que ser solemne. Bueno, de hecho yo comparto ciertos aspectos que debemos tener nosotros como cristianos y como músicos también, ser sobrios, ¿verdad? Uh-huh. Para la música, pero
hay que leer el Salmo 150. ¿Qué dice el Salmo 150? Alabarle al son de bocina, con todo pandero, todo lo que respira la de Jehová. Bueno, comienza a formarse el coro de esta forma y los metodistas ya quedaron con instrumentos, los IEP sin instrumentos, más bien con un piano. Y ellos tienen su identidad, los metodistas otra. Comienza así el origen del coro instrumental, muy característico hoy día de la iglesia chilena. Y con esto, con una guitarra, ya se empieza a sumar los otros instrumentos populares. Acuérdate que los chilenos tenemos la cueca, entonces por eso que hay acordeón, por eso que hay pandero. Se suma después este banjo y que empieza a hacer melodías de acuerdo a las canciones que se van entonando, porque de ahí sale la intro, de ahí sale el final de las canciones, extractos del final del coro, y ahí comienza la música ya a formar parte de la liturgia pentecostal y con varias intervenciones. Sí. Empezamos cantando, antes de ir a la palabra también cantamos y al finalizar el culto también cantamos el himno final. Sí, y un poco, bueno, tú ya decías que exista la guitarra y el ritmo que tiene, el acordeón, el pandero, viene un poco de la cueca, pero la mandolina, ¿de dónde surge? Porque yo creo que ya es como un clásico, o sea... Sí, totalmente. Mira, el origen de la mandolina, yo creo que se debe más bien a instrumentos que acompañaran a la parte melódica, ¿ya? Porque el piano, a lo mejor voy a ser muy... ¿cómo se dice? Como gráfico, con las manos. Claro, o sea, pues voy a tratar de... Y yo toco piano, entonces sí. Parece que estoy piano, constantemente aquí con batería, guitarra, sí. El hombre orquesta. Gracias a Dios tengo la bendición de saber varios instrumentos. La guitarra forma parte del espectro armónico, ¿ya? Nosotros podemos estar aquí con una guitarra y con la guitarra se arma una fiesta tremenda, ¿ya? De hecho hay un cantante que es como de pelo así, es cabeza de cobre, el Ed Sheeran. Sí. ¿Ya? Hizo un concierto, no sé, como 15, 20 minutos, solo con guitarra y tenía al público extasiado. Con una guitarra. Imagínate lo que vamos a hacer los pentecostales con una guitarra. Como ya. Los gitanos en España que les pasan una guitarra, sí, acá son los pentecostales. Exacto, los pentecostales la llevan. Ya, eso tiene cierto espectro musical. El acordeón te ayuda en la parte melódica, ¿ya? Y esto en la guitarra comienza a complementar el acordeón. Pero el implementar el tema de las mandolinas y se enfoca harto en las mujeres que tocan este instrumento, porque tiene cierta sonoridad delicada, ¿ya? El origen de la mandolina o del banjo son italianos. Y obviamente que todo lo que llega a Chile y llega justo a Valparaíso, comienzan también a llegar este tipo de instrumentos y comienzan a formar parte de la parte popular, ¿ya? Y ahí comienza a adaptarse a la música y bueno, comienza también a formar parte melódica ahora de la música cristiana, ¿ya? Acompañando el acordeón, una parte melódica, la mandolina y la guitarra. Y se hace un complemento. Y se complementa la música. Y también tú lo decías, eso forma también parte de la identidad pentecostal chilena, que es que un poco se generiza o se sexualiza un poco los instrumentos, que las mujeres generalmente son las que tocan las mandolinas. Exacto. La guitarra ya se hace un poco ya más hombre, mujeres, eso no hay mucha diferencia. Sí. El acordeón siempre he visto hombres mayores, sí. Y con distintos ya estereotipos, bigote, un poco ya más gordito. Claro. Pero se hace esto de que las mujeres tocan mandolina o guitarra, van aprendiendo, saben muchos instrumentos. Y creo que los que nos están viendo, la mayoría debe saber tocar mandolina o guitarra, alguno de los dos instrumentos. Pero por supuesto. Mira, yo creo que es netamente una cuestión gráfica.
Perdón, sí, puede ser gráfica porque la ves, pero también la sonoridad que te da ya te genera algo como, esto es para mujer. Porque suena más agudo. Y también el peso, fino, porque más liviano. Es más liviana la porque mandolina, más chiquitita. Si alguna característica tienen los músicos cristianos, que ya después podemos hacer un programa ya como de eso, es que son muy hábiles y ágiles, porque tienen que tocar en movimiento. Sí. En las prédicas, exacto. Caminando, o sea, hay una cierta característica que no tienen cualquier otro músico. No, exactamente. Que tienen que tocar caminando y a veces a grandes velocidades y tienen estabilidad. Entonces la mujer quizás por el peso. Exacto. Mira, es interesante lo que acabas de decir, Arturo, porque cuando uno aprende un instrumento, ya en la iglesia, obviamente que tú vas ensayando en la casa o la persona que te guía se juntan en la iglesia y tú comienzas en los cultos que decía el hermano Arturo anteriormente, que son los martes, los jueves, por supuesto los domingos, son tu escuela para ir creciendo, ¿ya? Entonces llegan ya los horarios de culto, ahí tú estás cantando, pero tenemos la misión, ¿verdad?, de ir a las calles, de pregonar el evangelio acompañados de música. Entonces el gran desafío es salir con tu instrumento, caminar, ¿ya? Y hay que de alguna forma disociarse para poder caminar, porque tú tocas a un ritmo y caminas a otro. Y tienes que cantar también. y hay que cantar. Y hay que estar atento al tránsito. Y hay que estar atento a lo que dice el jefe de predicación. Se crean como ultra instintos. No, demasiado. Entonces, por eso que igual en ciertos aspectos, una vez lo comentaba con algunos amigos que saben de un tema neurológico. Uh-huh. La música te abre un campo en la mente y se activan ciertas partes del cerebro que son extraordinarias. Uh-huh. Hacen como fuegos artificiales dentro del cerebro y obviamente que te despiertan más. Sí. Un poco ya para ir finalizando, dos temas. El primero, ahora la música, sobre todo a nivel instrumental, se ha ido expandiendo y vemos bandas, bajo, guitarra eléctrica, batería, que obviamente van complementando esto. Que sí. Yo creo que al modo personal, creo que las iglesias no pueden cerrarse tan solo a esta identidad, porque al final volvemos a lo primero, o sea, vamos a volver a ser como aquellos que querían solo el órgano o el armonio, sino que hay que ir abriéndose, porque todos los instrumentos con sobriedad, con un contexto de orden, obviamente, pero que la música tiene que no nosotros irnos a la música, sino que la música venga a Cristo principalmente, y para ayudarnos a tener una forma de expresarnos. Sí, por supuesto. Mira, cuando uno entiende que los instrumentos complementan lo que dice la alabanza, porque ahora nosotros obviamente analizamos la alabanza que estamos cantando. O sea, estoy cantando, no sé, John Newton escribió Amazing Grace. Sí, justo para allá iba el segundo punto de las letras, porque solo para darte una pincelada, de lo que se trata. Uno va a acomodar el instrumento más despacio, más fuerte, y bueno, para eso llegó la guitarra ya en los años 30 a complementar y a ayudar a que la alabanza salga ya de una forma más rítmica. Ya eso ha ido creciendo, y los instrumentos, por ejemplo, ahí tú tienes el teclado. Yo toco teclado. ¿Cuál es mi misión? A acompañar, ser un complemento de lo que se está cantando. Vino el bajo, que el bajo viene a reforzar la parte grave de la música.
El pandero es una cuestión Sí, que de percusión, yo creo que rítmico. este es un pandero más como cuequero, pero yo creo que si a alguien le preguntan un pandero típico pentecostal, ese como de media luna. Sí, con media luna. Sí, y obviamente con el mango. Con el mango y con las chapitas, así que suena, pero... Hacían panderos de chapas. De chapa. De chapas de botella y bien sonoro. Ya, pues, viene el teclado, se suma el bajo, llegó una batería. Uh-huh. Entonces, lo mismo que pasaba con los ríos, está llegando el mundo a la iglesia. Eso, el año 80, 90. Exacto. Y mira, tiene que ver también como con la evolución de la música, Arturo. Uh-huh. En los años, 40, 50, había cierta manera de tocar la música. Obviamente que eran escasos los estudios de grabación. Y eso comienza a crecer un poco más. Hay una banda, los Beatles, ya que empieza con ello una irrupción en la música extraordinaria. Los años 70 yo creo que son una de las épocas más extraordinarias de la música a nivel mundial. Y vienen todos estos elementos: teclado, guitarra eléctrica, bajo, batería, las voces, como empiezan a cantar, tienen sus características. Y esto, obviamente que la iglesia no es ajena. Estamos dentro del mundo, no somos del mundo, pero estamos. Entonces, toda esta evolución musical también generó cambios en la música cristiana. Uh-huh. Años 80. Yo creo que la mejor época de la música ha sido los años 80. Personalmente lo digo. Esto, por supuesto que lo mismo que los años 70, comienza a introducirse en la iglesia, ¿ya? Ustedes hablaron, yo lo estaba escuchando atentamente, el año 87 el Papa vino a Chile, pero ese año también vino Jimmy Swaggart. Jimmy Swaggart viene al Estadio Nacional, está un par de días. Un evangelista, predicador. Evangelista norteamericano, ¿verdad? Desde Estados Unidos. Bueno, hacía campañas evangelísticas, obviamente trayendo almas, personas al conocimiento del Señor Jesucristo. Y estando en el Estadio Nacional, si ustedes lo pueden ver porque está en YouTube también, hoy un escenario grande, con músicos, batería, guitarra, bajo, y él tocando el piano. Toca extraordinario Jimmy Swaggart. El mundo en la iglesia. Para nada. La música que tiene ese hombre, bueno, y muchos otros más, yo creo que dan un descanso al alma cuando la escuchas, que por supuesto siguió en los años 90, ¿ya? Y en los años 90 ya como que comenzamos nosotros los chilenos a beber más de estos grupos musicales, se pueden decir los worship band también, uh-huh, ¿verdad? Y por ejemplo sale, a finales del 80 Marco Witt, después viene un Jesús Adrián Romero, Marco Vidal, Marco Barrientos, en español, porque en inglés tenemos un montón de bandas. Pero de ahí empezamos a beber nosotros y varias iglesias van a mutar también de lo que era la guitarra, de lo que era el acordeón, a estos instrumentos. Nosotros como pentecostales vimos en estos instrumentos un complemento a nuestra música. Por eso que, por ejemplo, JBH, que yo creo que es la iglesia icónica, la Catedral Nacional Evangélica, tiene estos instrumentos, bajo, teclado, pero sigue sonando un acordeón, siguen habiendo mandolina y guitarra, pero no batería. Ellos tendrán sus motivos. Nosotros en nuestra iglesia sí la tenemos. Uh-huh. Y tenemos un montón de instrumentos. Pero que solamente, Arturo, yo creo que esta es la palabra, vienen a complementar la música cristiana chilena. Uh-huh. Exacto, yo creo que ya para finalizar encontramos el punto de esta conversación, que es que la música complementa y es una herramienta para llevar, primero, yo creo que sirve, y ahí tú lo puedes decir ya finalizando, para dos puntos: internalizar un poco la vida cristiana para profundizarla, porque uno se va quedando con letras, exacto, con melodías, y va cantando en la casa. Mi mamá, por ejemplo, yo ocupo a mi mamá, pero ustedes pueden ocupar a su mamá, ajá, a su abuela o ustedes mismos.
que en la cocina tararean las canciones, la alabanza. Sí. Y me voy a lanzar al piquero. Prontamente vamos también a hacer más cosas relacionadas a la música. ¿Ya? A explicar ciertos himnos, porque nos quedaron ahí la parte de hablar de himnos, de letras. Pero ya resumiendo, Carlos, ¿cómo definirías tú al músico cristiano? Yo creo que es... chileno. Al músico cristiano chileno. Un instrumento que Dios lo dota también de cierto conocimiento, porque no siempre el instrumentista o el corista tiene la bendición, decimos los cristianos, o la suerte para algunos, de venir a estudiar música a la universidad. Éramos analfabetos, los hermanos eran analfabetos, pero si eran analfabetos con letras, imagínense con música. O sea. Sí, totalmente. Entonces el corista o la persona que toca música cristiana, yo creo que es una persona bastante hábil, muy inteligente, con sabiduría, que también viene de parte de Dios, que Dios también permite que se vaya creciendo y que vaya acrecentando su conocimiento musical, vocal, y que viene a formar parte de la liturgia de una forma relevante, porque la música dentro de la iglesia, la música dentro del culto, es una parte fundamental, ¿ya? Ahora, podemos sacar los instrumentos y vamos a tener que cantar igual, ¿ya? A mí, yo he sido parte de la dirección del coro, y le he dicho, somos todos importantes, pero ninguno imprescindible. Uh-huh. Y yo creo que este es un mensaje también para todos los que nos están escuchando. Somos todos importantes, pero ninguno imprescindible. Me gustó esa definición, porque al final la definición un poco del corista es alguien, un adorador. Totalmente. Como cualquier otro hermano en la congregación. Sí. Pero que tiene esta habilidad de tocar un instrumento. Exacto. Y que sirve para llevar a cabo esta adoración a niveles musicales y un poco embellecer el culto. Sí, totalmente. Sí. Yo creo que para resumir la definición, el corista es un adorador, ya que canaliza obviamente su adoración a través de la música, que es muy importante en la liturgia, pero nunca imprescindible. Uh-huh. Y yo creo que, no tan solo para los coristas, esto es transversal también, porque tú eres importante, pero no imprescindible. Yo lo soy, ¿ya? Puede venir otro a hablar exactamente lo mismo. Pero es tener o aterrizar que tenemos el privilegio de estar donde estamos, que por gracia y misericordia del Señor somos importantes, pero nunca imprescindibles. Uh-huh. El imprescindible es el Señor. Como está la frase que todos conocemos, somos instrumentos en las manos de Dios. Exacto. Pero los instrumentos se pueden cambiar. Sí, totalmente. ¿Cuántos teclados has tenido tú? Como 5. Se van cambiando. O sea, al final... Sí, pues mira, estos micrófonos ya llegan su tiempo ya de estar obsoletos, se cambian. Hay que ir renovándolos. La música se renueva. Todo se renueva. Así que muchas gracias, Carlos. Ya vamos a finalizar este capítulo. Quedamos con ganas de más, así que vamos a tener distintas cosas, distintos otros programas que vayan relacionados a la música, los distintos otros capítulos. Así, si usted tiene ideas, preguntas, déjenlo en los comentarios, nosotros lo vamos a ver y lo vamos a escuchar para después seguir creando estos contenidos. La idea es poder avanzar y llegar un poco al conocimiento interno y externalizar esto. Ajá. Porque la gente no sabe un poco de la historia de la iglesia pentecostal en Chile y tiene muchos mitos. Así que, totalmente. Agradecemos una vez más a Carlos, a mi padre, hermano Arturo González Zamora, a Mario, a Daniel, quienes nos han apoyado. Ellos son trabajadores de acá de la PUCB, de la Escuela de Periodismo, así que le agradecemos a todos y agradecemos a usted también por vernos. Así que nos vemos. Bendiciones.